CNN presenta Fuerza en Movimiento, en alianza con Avianca. Hoy, en Fuerza en Movimiento, el poder de la naturaleza podría ser la clave del éxito para el desarrollo económico y social de Centroamérica. El país entero se convierte en una gran batería. Hace 10 años se hablaba de dólares por vatio de inversión. Ahora estamos hablando de centavos. La gente quiere cambio, quiere energía limpia. Esto es Energías Renovables. 3 casos destacados que desde Centroamérica nos demuestran que esta región tiene el potencial de marcar la pauta hacia proyectos verdes innovadores. Según cifras oficiales, Costa Rica dejó de usar combustibles fósiles por 275 días de 2015 para producir electricidad. Las energías renovables generaron suficiente poder para mantener electrificado al país durante ese tiempo. Es una pequeña muestra de lo que se puede lograr en una zona que podría verse gravemente afectada por el cambio climático y otros fenómenos como el Niño. Pero, ¿qué se puede lograr exactamente? ¿Y cuáles son los desafíos? ¿Qué oportunidades hay para los nuevos empresarios? ¿Y podemos dejar de depender de los combustibles fósiles? Las respuestas aquí, en Fuerza en Movimiento. Nuestro propósito: ir por toda América Latina en busca de empresarios que no le tienen miedo al reto, tampoco a la incertidumbre. Aquellos que conocen el talento innovador de nuestra gente y apuestan al potencial de la región. Soy Gabriela Frías y con nuestras cámaras los llevo a conocer la fuerza en movimiento. En el episodio de hoy abordaremos 3 casos de empresas que están a la vanguardia de la energía verde. Competencia a gran escala en el mercado eléctrico abierto, responsabilidad social como eje de inversión y desarrollo de formas de almacenamiento eficientes y costeables basadas en hidrógeno. El avance de la energía renovable es crítico para Centroamérica. La región no tiene petróleo, por lo que tiene que importar sus hidrocarburos del mercado internacional. Y aunque depende mucho de la energía hidroeléctrica, las sequías y otros cambios climáticos han hecho que los gobiernos y los emprendedores busquen alternativas. Lawrence Pratt es profesor titular del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, conocido como INCAE. Da clases de desarrollo sostenible y de estrategia empresarial en torno al tema ambiental y social. Acudimos a él en San José, Costa Rica, para que nos explicara más de la necesidad eléctrica de la zona. La región centroamericana requiere mucho más energía para su crecimiento y desarrollo económico. Cada año, durante los próximos 15 o 20 años, la región requiere entre 1.000 y 2.000 millones de dólares de inversión nueva solamente para generación eléctrica, más cantidades importantes de energía para transporte. Específicamente sobre nuestros ejemplos, el profesor Pratt nos explicó. Caso número 1, Horus Energy, en Guatemala. Competencia a gran escala en el mercado eléctrico abierto. El proyecto Horus es un proyecto muy importante para Centroamérica. Es el proyecto fotovoltaico solar más grande de la región y realmente es la primera prueba de cómo energía fotovoltaica compite directamente a gran escala en una red eléctrica importante como es Guatemala. El mercado eléctrico de Guatemala ahora es el más abierto y más flexible en términos de entrar con energías renovables. Entonces todos en la región estamos viendo el ejemplo de Guatemala para ver cómo energía fotovoltaica, todavía de escala grande, entra a la red y cómo funciona y cuáles ventajas trae para la población de Guatemala. Caso número 2. Globelec Mesoamérica Energy en Honduras. Ejemplo de responsabilidad social como eje de inversión. Cerro de Ula es el proyecto eólico más grande de toda Centroamérica. Abastece hasta 6% de toda la red eléctrica de Honduras. Por ser una nueva fuente de energía a esta escala, crea varias complicaciones y varias cosas nuevas para las comunidades. Los aprendizajes en el proyecto Cerro de Ula son importantes porque muchas energías renovables requieren interacción con la comunidad, porque pueden afectar los ríos, pueden agregar torres y hélices en su comunidad. Entonces, el proyecto ha sido pionero en entender y comunicar con la comunidad y hay muchas lecciones ahí aprendidas que podemos aplicar en otros proyectos hacia el futuro. Caso número 3.
Adastra Rocket Company en Costa Rica, como ejemplo de desarrollo de formas de almacenamiento eficientes y costeables basadas en hidrógeno. Muchas compañías automotrices consideran hidrógeno como un combustible muy importante para las próximas décadas, porque permite al auto funcionar más o menos como los autos hoy en día funcionan. La compañía Adastra está viendo en Costa Rica cómo cambiar la red, cómo cambiamos la infraestructura que permite a vehículos, sobre todo camiones, usar hidrógeno en vez de diésel o gasolina. Ahí están decididos los 3 casos. Hora de prepararnos para un nuevo viaje. Ajustense los cinturones, porque Centroamérica, allá vamos. La primera parada en nuestro recorrido nos lleva a Guatemala, donde para comenzar hicimos una corta visita al centro de la ciudad para apreciar su arquitectura. Pero el proyecto que vinimos a conocer no está cerca. Tras cambiarnos de ropa, en el hotel nos recibe Carlos Esquivel, gerente de Horus Energy, la división de energía del grupo Onyx. Es nuestro primer caso. Caso número 1, competencia a gran escala en el mercado eléctrico abierto. Esquivel nos lleva en helicóptero en un viaje de media hora hasta Horus, la planta fotovoltaica más grande de Centroamérica. Es el primer proyecto de la división del grupo y se localiza en la zona de Chiquimulilla. ¿Y Horus por la mitología? Sí, es justamente producto del dios del sol de los egipcios, que se vino el nombre Horus a hacer la identificación del proyecto. Son 250 hectáreas cubiertas de paneles solares y son 300,000. Eso nos da una capacidad instalada de 93 megavatios pico, que es como lo mide la industria, y una capacidad neta de 80 megavatios. ¿Todo esto se le vende directamente a la distribuidora? La primera fase, que es de 50 megavatios, ya el contrato lo estamos honrando en este momento. Y el proyecto de 30 megavatios es un proyecto que su contrato inicia el 1 de mayo del 2017. Entonces, mientras llegamos a esa fecha, el proyecto vende toda su energía en el mercado spot guatemalteco. En el contexto nacional, la producción de energía solar de Horus, ¿a qué equivale? La generación de Horus representa más o menos un 3% de la generación de energía anual. Eso, cuando lo pone uno en contexto, tal vez parece poco, pero es el 3% del consumo de energía de todo el país. Y que, a mi juicio, uno de los elementos más importantes es que logra generar una matriz energética en Guatemala que, por su diversidad, va a ser mucho menos propensa a crisis producto de sequías, producto de grandes temporales. Energía solar en Guatemala, ¿cuánto ha sido posible que ocurra aquí y no en otros países de Centroamérica, por ejemplo? El mercado guatemalteco es un mercado abierto, competitivo, donde el sector privado tiene la posibilidad, a su propia decisión, de invertir en proyectos de este tipo y buscar quiénes van a ser los compradores de esa energía. Y existen una variedad de compradores. Pueden ser las empresas distribuidoras a través de sus procesos licitatorios, pueden ser empresas no reguladas, como son los grandes usuarios o industriales, o inclusive se puede pensar en la exportación de energía a otros países de Centroamérica. ¿En contraste con? En contraste con países que tienen un comprador único y que manejan la entrada de otros proyectos o de proyectos del sector privado de una forma muy dosificada y no tanto en función de las posibilidades que existen. Grupo Onyx es un consorcio guatemalteco con actividad en toda América Latina y operaciones en los sectores inmobiliarios, distribución de productos de consumo y contact centers, entre otros. Su división energética, Horus Energy, busca expandirse en el creciente mercado de las energías renovables en Centroamérica. Las energías renovables como oportunidad de negocio en Guatemala. ¿Qué es lo que ya ves y qué es lo que estás, digamos, mirando en el mediano plazo, 5 o 10 años, por ejemplo? Uno de los cambios dramáticos que va a haber en el sector producto de la entrada del fotovoltaico es que esta tecnología sí permite hacer inversiones que sean mucho más escalables.
Se pueden hacer proyectos muy pequeños y con el tiempo irlos haciendo crecer, o sea, son muy modulares. La tecnología fotovoltaica ha bajado su costo de forma dramática. Hace 10 años se hablaba de dólares por vatio de inversión. Ahora estamos hablando de centavos. Esto va a abrir la oportunidad para muchísimos inversionistas en Centroamérica que han estado interesados en el sector de energía, inclusive los mismos individuales a nivel de sus propias casas. Si tengo una finca y quiero empezar con 300 kilovatios, lo puedo hacer. Regresamos al helicóptero para que Esquivel nos devuelva a Ciudad de Guatemala. ¡Listo ya! ¡Tegucigalpa! Allí no estamos en tierra mucho tiempo, ya que volvemos a tomar vuelo rumbo a Tegucigalpa para conocer nuestro segundo caso. Caso número 2. Globelec Mesoamérica Energy, como ejemplo de responsabilidad social como eje de inversión. Llegamos en una mañana fría y con mucho viento y neblina al parque eólico Cerro de Ula y muy preocupados porque los aerogeneradores no se podían ver. A las puertas de las instalaciones nos recibió Jay Gallegos, su presidente. Decidimos hacer la entrevista en el cuarto de control en lo que se disipaba la neblina. ¿Por qué Honduras? ¿Por qué este cerro? Centroamérica, para empezar, no tiene petróleo. Entonces, si vas a generar electricidad con fósiles, tienes que importarlo y eso es caro. Entonces, lo que nos gustaba para empezar es que vamos a venir a un sitio donde vas a desplazar eso directamente. Luego hay una particularidad muy importante en todo Centroamérica que tiene que ver con lluvia y viento. Resulta que el verano, que no hay lluvia, es cuando sopla el viento. Entonces, cuando hay agua no hay viento y cuando hay viento no hay agua. Entonces, eso se llega a complementar. Entonces, me gustaba el hecho que puedo desplazar térmico o petróleo, que es caro, ¿no? Y que no hay, y venir con una tecnología limpia. Entonces, al final, esa complementariedad me llamó mucho la atención. Entonces, yo quería venir a un sitio donde no existe la energía eólica e introducirla. Para mí era simbólicamente importante. Globelec Mesoamérica Energy es líder en Centroamérica en la producción de energía eólica. Tiene plantas en Costa Rica, Honduras y Nicaragua y busca expandirse por la región. Su compromiso por trabajar de cerca con las comunidades involucradas con los proyectos es considerado pionero, especialmente cuando se considera las limitaciones geográficas de la zona. Vamos a cortar aquí al mismo tiempo. Al mismo tiempo. ¿Listo? Venga. Y empezaste tocando también puerta a puerta para explicar. Sí, este proyecto tiene la particularidad de que está entre la gente. O sea, aquí hay comunidades con muchas fuerzas vivas y muy cerca. Hay gente por todos lados. Entonces aquí hubo que hacer una labor de socialización muy importante porque, por ejemplo, teníamos 300 propietarios que teníamos que poner de acuerdo y estas propiedades no tenían cercas, no tenían título. Y había que hacer un trabajo, creo que eso duró como 5 años. Entonces creamos un grupo especializado en informar a la gente, unos 50 cabildos con las comunidades. Fuimos puerta por puerta, explicando impactos y demás. Firmamos como 1000, lo que llamamos acuerdos de buen vecino, donde les explicábamos cómo iba a sonar, cómo se iba a ver eso, qué impactos iba a tener y luego los beneficios que iba a traer. Luego cogimos los líderes de la comunidad y llevamos una caravana, o sea, llevamos un montón de gente a un parque eólico que teníamos en Costa Rica para que esos alcaldes hablaran con aquellos y ellos vieron un poquito cómo había sido esa experiencia. Y eso yo creo que los animó mucho. Además que la gente quiere cambio, quiere energía limpia. O sea, esto no hemos tenido oposición. Era más, no tuvieron oposición. Muy poca, francamente. Era más el tema de que cuáles eran los impactos y si eso realmente les iba a beneficiar o iba a ser como muchas promesas que al final no se ven los resultados. Pero también en la parte social nosotros hicimos estudios de cuánta gente tiene escolaridad, agua potable, quién tiene pisos en su casa, quién tiene ventanas de vidrio, quién trabaja dónde, nivel de educación.
electrificación. ¿Y a ti para qué te sirve saber el nivel de lectura de la población, por ejemplo, en el negocio? Nosotros aportamos alrededor de $1 millón al año para proyección social. Es una parte integral de nuestro ADN y cómo hacemos las cosas. Entonces, tú tienes que decidir cómo darle mejor uso a esos fondos. Tenemos como 3 tipos de proyección social. Lo que es como de muy corto plazo, una actividad que se esté planificando. Hay los de mediano plazo y hay los de largo plazo. Largo plazo es cosas como electrificación rural, fortalecer los centros de salud, educación, empleabilidad, ese tipo de cosas. Y luego lo de mediano puede ser un pozo, alguna necesidad, puede ser un año seco, hay que proveer semilla, diferentes cosas. ¿Es ese vínculo con la comunidad lo que garantiza el futuro desarrollo de las energías renovables? Absolutamente. El cielo volvió a cerrarse a nuestra partida del Cerro de Ula. Tomamos carretera a Tegucigalpa, donde volvimos a abordar avión. Ahora, rumbo a San José, Costa Rica, para llegar a nuestro último destino. Después de otro corto trayecto en avioneta hasta Liberia, en la región de Guanacaste. Finalmente llegamos a las instalaciones de nuestro tercer caso. Caso número 3. Ad Astra Rocket Company como ejemplo de desarrollo de formas de almacenamiento eficientes y costeables basados en hidrógeno. Uno de los problemas con las energías renovables es que falta desarrollar mejores maneras de almacenarla. Ad Astra Rocket Company, basada en Texas, desarrolla nuevos conceptos en la propulsión de cohetes para uso espacial. Sin embargo, en sus instalaciones en Costa Rica aprovecha su experiencia en física para buscar soluciones al reto del almacenamiento. Hola, bienvenida. A sus puertas nos recibe su fundador y presidente, el exastronauta costarricense Franklin Chang Díaz. ¿Por qué el hidrógeno? Bueno, el hidrógeno por cada kilo, ¿verdad? Es el elemento que tiene la mayor cantidad de energía. De todas las formas de almacenar energía por kilogramo, usted tiene la mayor cantidad de energía en 1 kilogramo de hidrógeno. ¿Y su disponibilidad? Ese es el problema. Eso es lo más difícil. El hidrógeno es un gas y es un gas muy ralo. Entonces, para poder disponer de él, hay que primero generarlo y hay que comprimirlo. Y al comprimirlo hay que almacenarlo en recipientes de alta presión. El proceso, la infraestructura es cara. Para producir el hidrógeno se requiere un electrolizador, es un aparato que rompe el agua. Y para poder utilizar el hidrógeno se necesita una celda de combustible, que también es cara. Pero Japón está pensando en las Olimpiadas de 2020 para mostrarle al mundo que el hidrógeno es la manera de vivir. ¿Puede en la sociedad pensarse en un futuro y en qué futuro, en qué año, a base de hidrógeno y no combustible fósil? Yo creo que sí, eventualmente el ser humano, el planeta se va a descarbonizar, eso es lo que yo creo que va a ocurrir. Vamos a empezar a deshacernos de nuestra dependencia en los hidrocarburos, en el petróleo. Si Japón da el ejemplo, ¿qué puede hacer Franklin Chang en Centroamérica? ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es el potencial? Nuestro interés aquí es no pensar que nosotros tenemos que seguir a las potencias. Nosotros aquí en Costa Rica podemos crear nuestro propio nicho de tecnología que nos interesa. ¿Qué hace falta? Hace falta una infraestructura, es una infraestructura cara. La infraestructura para, por ejemplo, distribuir gasolina, gas natural, ¿sirve, promete para el negocio con hidrógeno? Sí, podría ser. Y hoy en día el hidrógeno se transporta en camiones cisterna. Lo que pasa es que en el mundo de hoy, la infraestructura para producir gasolina, diésel, todo el procesamiento del petróleo, esa infraestructura ya se pagó, ya se construyó, fue hecha durante los años de la Segunda Guerra Mundial, cuando se hicieron las grandes refinerías de petróleo. Entonces, cuando usted bombea gasolina en su carro, no tiene que pagar por la construcción de refinerías ni nada de eso. Mientras que cuando usted bombea 1 kilogramo de hidrógeno en su automóvil, tiene que amortizar el costo de esa infraestructura que hay que hacer. Cuando volvamos a Fuerza en Movimiento desde Centroamérica, Las inversiones en este tipo de proyectos lo que buscan son las condiciones idóneas
No hay una sola solución. No es que deben hacer todo eólico, porque ¿qué van a hacer un día que no haya viento? No es algo que ya está permeando, porque el petróleo todavía es rey. Visite cnnespanol.com/fuerza para más información y videos del programa. Y use el numeral FuerzaCNN para enviarnos sus comentarios por Twitter. Los estamos leyendo. Los viajes de este programa que hicimos en transporte con base en combustibles fósiles nos hicieron recordar un punto importante sobre el tema que tocamos hoy en Fuerza en Movimiento. Todo lo que hemos hablado hasta ahora tiene que ver con las redes eléctricas de cada país y la energía renovable que les pueden suministrar. Suena muy bonito, pero el enorme elefante blanco es que en promedio la electricidad representa a grandes rasgos más o menos solo el 30% del consumo energético de cada país según el INCAE. En otras palabras, el 70% restante es usualmente el consumo de combustibles fósiles para el transporte y el sector industrial. Franklin Chang de Ad Astra Rocket quiere cambiar eso. Por eso trabaja en crear una red compuesta de varias energías verdes que trabajen en conjunto para dar suministro a los sistemas de transporte. Nosotros estamos implementando aquí lo que llamamos un microecosistema, donde producimos hidrógeno, utilizamos energía solar, energía eólica, producimos hidrógeno, lo almacenamos, lo comprimimos a la presión correcta, luego lo dispensamos y vamos a poner un bus para simplemente hacer el trayecto corto desde la ciudad de Liberia al aeropuerto para probar todo el sistema y saber cuánto cuesta, saber cuál es la fiabilidad del sistema, cuáles cosas no funcionan. Obviamente estas tecnologías se están generando principalmente en los países desarrollados, no es algo que ya está permeando el resto de los países del mundo industrial, porque el petróleo todavía es rey. ¿Eso quiere decir que en unos años, si se desarrolla este tipo de energías alternativas, no veremos a una central paraestatal que distribuye la energía? Exactamente. Todo el mundo que tenga techo puede poner paneles solares. Todos los lugares donde haya viento pueden tener plantas eólicas. El país entero se convierte en una gran batería. Y para que estos proyectos de energía verde tengan éxito, estos emprendedores nos dijeron que consideran de suma importancia que los gobiernos centroamericanos trabajen de cerca con los empresarios de manera clara y respetuosa. Las inversiones en este tipo de proyectos lo que buscan son las condiciones idóneas, y son condiciones idóneas tanto del tema normativo, desde el punto de vista de recurso, desde el punto de vista de disponibilidad de tierras, y las inversiones lo que buscan es la certeza jurídica, buscan que las reglas sean claras, que sean justas, que sean probadas, que tengan una vida de muchos años. No hay una sola solución. No es que deben hacer todo eólico, porque ¿qué van a hacer un día que no haya viento? O solar, ¿qué vas a hacer en la noche? O si está nublado. Entonces realmente hay que llevarlo más allá y hacer un síntesis de todo esto y racionalizar, digamos, tu plan energético para beneficiar al consumidor final y el planeta y no contaminar, y tomar todo eso en cuenta. El futuro de la humanidad depende de que cuidemos nuestro planeta. Y este recorrido por Centroamérica nos ha mostrado la importancia de ese balance entre los recursos naturales y la prosperidad y desarrollo del ser humano. Esto es Fuerza en Movimiento.